Buenas noches. Bienvenidos, qué rico verlos. Muchas gracias. Mm, Bueno, por aquí vamos. Jesus, por aquí ya se va conectando Jesus. Listo. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jesus. Buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Qué rico que nos van a Buenas acompañar. noches. Yo por acá voy camino a la casa. No alcanzo a conectarme de la casa porque siempre hay mucho taco en la ciudad, pero ya voy llegando. Entonces me conecto desde acá. Listo, perfecto. Gracias, Jesus, por venir, por estar aquí. Gracias también a los que están al otro lado. Nos alegra mucho tener estos espacios y poder compartir con ustedes visiones diferentes de determinados aspectos de nuestras vidas que son muy importantes. Entonces, también gracias a ti por conectarte desde fuera, pero igual estar acá. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por sacar el espacio para escucharnos. Eh, en las últimas dos charlas hemos compartido herramientas que ah, han estado a nuestra disposición para comprendernos mejor, para encontrarnos y para, digamos, tener ciertas luces en aquellos aspectos o situaciones en donde se nos pueden dificultar encontrar la salida. Hoy vamos a compartir el tema de la Ayurveda. Vamos a compartir el conceptos básicos en donde nos podemos identificar, en donde podemos empezar a perfilarnos. No, yo siento que en muchas ocasiones el perfilarnos o el encajarnos como que sentimos cierta como rechazo, como que a mí me dicen, hey, mira, en cierta teoría hay seis arquetipos y uno dice, uy, no, otra vez encasillado. Entonces, eh, viene una de las digamos, un sistema médico de los más antiguos, un sistema médico tradicional hindú, que ya más de 7000 años, inicialmente fue transmitido del maestro al alumno por vía oral. Ya cuando fue apareciendo ya las partes escritas, aparecen registros de 5000 años antes de Cristo. Es de hecho una de las medicinas más antiguas. Pues nos encantó, llegó a nuestras vidas de la forma como más especial. Pues también me gustaría compartirles eso, pero antes de empezar, para los que no nos conocen, nos gustaría pues como primero presentarnos para que ustedes sepan quiénes somos y de qué trata nuestro proyecto. Nosotros somos una pareja de esposos, Jorge y Margarita, y nuestro proyecto se llama Cultivamos con el Corazón, que de hecho pues sí hace parte de cultivar verdaderamente la tierra. Nos identificamos muchísimo con con sanar, con cuidar de donde venimos y definitivamente somos tierra. Entonces nos dedicamos, estamos en el proceso de aprender eh, el manejo del café y de las aromáticas. Y también en nuestro hogar pues tenemos un espacio donde recibimos las personas, donde hablamos de todo, de lo que venimos a hablar con ustedes, de contar diferentes cosmogonías, contar anécdotas que tenemos con amigos y personas que conocemos. Entonces, muy rico con ustedes que abran este espacio también para conectarse con nosotros, para que aprendamos juntos. Y bueno, en todo este cuento del lugar que tenemos, de la tierra que tenemos, nos fuimos alguna vez de viaje y el hecho pues de uno escucharse, de entrar en meditación, de cosas que aparecen en la mente de uno que muchas veces uno ni siquiera identifica porque íbamos pues Jorge y yo rodando para la finca y empieza en mi mente, Yurveda, Yurveda. Yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la tal Yurveda? Entonces le dije a Jorge, Jorge, ¿qué será la Yurveda? Y de hecho este lugar que pues que les estamos contando queda tan retirado que es una experiencia de desconexión absoluta.
no hay red móvil, no hay internet, eres vos con vos mismo en la naturaleza, en una experiencia muy orgánica, es muy bonito. Entonces no tuvimos la posibilidad de consultar allá, que era la tal Yurveda. Cuando, bueno, en el viaje de regreso, nuevamente, pues como es viaje larguito, pues uno entra como en su propia mente. Y de hecho me dijeron, no es Yurveda, es Ayurveda. O sea, me hicieron la claridad. Y llegamos acá a la casa a averiguar. Y bueno, ahí nació todo esto. Lo que Jorge les contaba tiene más de 5.000 años, es una de las medicinas más antiguas que integra el físico, nuestra parte física, nuestra parte espiritual y nuestra parte mental. Entonces es muy completo. Entonces hoy queremos, pues aprovechando este rato que ustedes están aquí, bueno, voy aquí como leyendo, algunos se tratan de comunicar. Dale, Jesus, ahorita apenas puedas, no hay ningún problema, siempre bienvenido. Entonces, bueno, hoy queríamos pues contarles lo de la Ayurveda, de una parte general, porque igual es muy profundo el conocimiento. Entonces, bueno, ahí los dejo con George. Bueno, lo primero que, digamos, estamos acostumbrados en el occidente es partir de una definición, siempre, para tener el concepto. Eh, la definición de Ayurveda del sánscrito es la ciencia de la vida, ¿sí? Pero en las diferentes, digamos, adaptaciones le han agregado la ciencia de la vida larga y feliz, porque se utilizan muchas técnicas, muchas metodologías que van encaminadas a rejuvenecer el cuerpo, a rejuvenecer el espíritu, a rejuvenecer la mente. Entonces es allí donde nos encontramos con personas en la India que pasan fácilmente la barrera de los 100 años. También es conocida como la ciencia del sentido común, porque uno cuando empieza a explicar o a comprender un poquito como la filosofía, es como que, uy, sí, fuego y el fuego calienta. Pues es como asociarlo y no pelear con esa obviedad que en ciertas ocasiones se nos pueden presentar. También desde la Ayurveda tienen una definición muy bonita de la salud. Para ellos la salud no es la ausencia de enfermedad, para ellos la salud es ser felices. Entonces, es allí donde no se enfocan en buscar la enfermedad, cómo curarla, sino los efectos que la originó desde un ámbito integral. Entonces, qué bueno que vamos a compartir hoy. La historia muestra pues que fue una medicina canalizada por unos sabios que los llaman los rishis. Entonces, bueno, lo primero es como compartirles un poquito los beneficios básicos que podemos obtener al practicar la Ayurveda. Entonces, lo primero es que la Ayurveda es un, digamos, sistema integral y uno de ellos es la alimentación, la alimentación ayurvédica, en donde identificamos nuestro cuerpo, identificamos qué alimentos son los que me sirven a mí, porque no todos los alimentos me van a fortalecer ni me van a otorgar la misma energía que, por ejemplo, a Margarita o a otro, digamos, tipo de cuerpo, que es lo que vamos a exponer un poquito más adelante. Eso tiene pues su ciencia y su explicación, y las explicaciones son muy profundas, porque de hecho el solo hecho del momento de tu concepción, de cómo estaban los elementos en ese momento en el ambiente, hace que la formación de este cuerpo físico necesite determinados alimentos, porque como somos biológicamente como una máquina, como un carro, para que funcione un carro, pues necesita gasolina, necesita la aceite, necesita ta. Lo mismo nosotros, pero como usualmente nos encasillamos, pensamos que todos somos lo mismo, por eso entonces ahí viene, o lo que hemos estado dándonos cuenta, apenas conociendo y como abriendo los ojos a ciertas alimentación que no le cae bien o que no es digerible para todo el mundo. Entonces, bueno, en este proceso de la Ayurveda, la parte que les queremos pues como contar hoy
y contarles. No practicamos de lleno la Ayurveda, ojalá, porque es un campo bien amplio de autoconocerse, pero sí tratamos en la medida de lo posible de que ciertos alimentos pues hagan parte de lo que necesitamos integrar según nuestro tipo de cuerpo. Entonces, bueno, consiguiendo o siguiendo el hilo, la Ayurveda tiene 4 objetivos principales. Y uno de ellos quizás es el más importante. Entonces tenemos el kama, que hace parte como de los instintos, del deseo, de todo lo que nos mueve en la tierra. Como alcanzar el kamas o llegar al kamas es siempre en búsqueda de todo eso que nos sacia, de lo que comemos, de lo que vemos, del mismo contacto con el otro. Entonces, bueno, ese sería el kamas, hablando de los 4 objetivos de la Ayurveda. Luego tenemos el arta, que el arta viene relacionado directamente con lo económico. El objetivo económico de tener como todo lo que deseamos monetariamente. Ahí viene pues lo que siempre nos han enseñado, carro, casa y beca, y ahí eres muy feliz, estás absolutamente desarrollado y nos cegamos, desconocemos, olvidamos en ese camino que de hecho pues somos seres integrales, como lo hemos visto en charlas pasadas, también seres multidimensionales. Entonces la conexión con cada parte de nosotros nos permite como llevar, igual hacen parte de la experiencia humana, conocer esos objetivos de la Ayurveda y tratarlos de llevar de la manera más equilibrada posible para lograr un desarrollo espiritual. Entonces tenemos el Kamas, que son los deseos, el Artha, que es lo económico, y está el Dharma. Para la Ayurveda el Dharma es el reconocimiento, el que el otro me reconozca y me dé cierto estatus, el que el otro me mire y me sienta como importante o llamado a algo. Ese sería el tercer objetivo, el Dharma. Y el último, el cuarto, es el Moshka, que de hecho es como el que todos buscamos, que para la Ayurveda es la iluminación, el conocimiento absoluto como de todo, ya lo que, perdón, lo que nos integra y lo que nos hace falta. Entonces, al manejar o al tener una conciencia activa de estos 4 objetivos y desarrollarlos de forma lineal, respetuosa, armónica con nosotros y el entorno, pues entonces alcanzamos el cuarto, que sería la iluminación, el moshka, y seríamos plenos, seres plenos, que eso pues igual es a lo que en la búsqueda que estamos todos. Así es. Bueno, esa es una, digamos, de las teorías para entender un poquito el comportamiento, cómo somos, de dónde venimos, para qué estamos acá. Otra de las teorías muy fuertes para la Ayurveda es la teoría de los 5 elementos. Ellos manifiestan a través de sus libros que estos 5 elementos están existentes en todos los elementos, en los seres humanos, en la naturaleza. Lo único que varía es la proporción en la que se encuentran y esa proporción puede llegar a ser infinita. Entonces ahí es donde viene el hecho de que somos infinitos y que la combinación de nuestros elementos puede llegar o es única. Y allí es donde también viene el ser conscientes que muchos de los ejercicios que se proponen en las diferentes terapias, que es donde nosotros digamos, nos movemos, no tienen el mismo efecto en todas las personas, por lo que les acabamos de explicar. Cada uno es una combinación única y perfecta de los siguientes 5 elementos. Entonces, qué bueno que lo sepamos. El primero de ellos, y vamos desde el más sutil hasta el más denso, es el éter, que el éter está asociado al cuerpo vital o a la energía vital, como lo veíamos en las charlas anteriores. El éter también es está asociado con el espacio que se necesita para que sucedan las cosas. El ejemplo que se pone es
por ejemplo, que para que se dé el desarrollo de un niño debe haber un vientre, que es el espacio, para que se propicie esa vida. Si no existiera ese espacio, no se podría dar el desarrollo de la vida. Y así como necesitamos ese espacio para vivir, también necesitamos un espacio para expresarnos, un espacio para sentir nuestras emociones y todo para, digamos, ser nosotros mismos. Y es allí donde viene el conocernos a nosotros mismos. ¿Qué tanto de éter tengo en mi vida? Entonces, es asociado también al sentido del oído y psicológicamente asociado como a la paz, a la libertad, a la expansión de conciencia. En exceso, bueno, ahí quiero como introducir uno de los principios de las leyes universales y la ley de la polaridad. Todo entra en este mundo Dual. dual, entonces el blanco, el negro, arriba, abajo. Entonces así también lo aplica la Ayurveda en la mayoría de sus teorías o de las técnicas. ¿Por qué? Porque el equilibrio se logra a través de aplicar el opuesto. Entonces, si por ejemplo yo veo que yo constantemente, hey, Jesús, Hola, no los interrumpo. nada, Nada, bien justo a llegado. tiempo. Bien llegado, Gigi. Muchas gracias otra vez por estar acá. Estábamos Ya. como que haciendo, conversando un poquito de la Ayurveda. Entonces Jorge nos estaba hablando de los elementos que en la teoría de la Ayurveda pues hacen parte fundamental para nuestra formación biológica. Por eso es tan importante pues como hablar del alimento, porque el alimento es el que nos da la capacidad de transformarnos. Y bueno, entonces también sería la capacidad de transformarnos viene directamente como de la creación o de la formación de los elementos de los que habla la Ayurveda. Así. Igual si tienen cualquier pregunta al final de la charla, maravilloso, si nos las dejan saber con respecto a ustedes cómo se sienten, para identificar su dosha, de qué manera podrían mejorarlo, o bueno, la pregunta que quieran. Entonces, Jesús, ¿continuamos o tienes algo que decir? No, no, no. Acá estoy, ya al final pues ya estoy pendiente de lo que han preguntado. Igual he estado ahí en el en vivo, sino que casi que no llego. Vale, Listo, muchas gracias por estar, gracias, Jesús. Jesús. Entonces Gracias. estábamos hablando del éter, ¿cierto? Y que el éter estaba asociado, por ejemplo, a sentimientos de separación. Entonces, explicándoles la ley universal de que todo entra dual, blanco, negro, y que en la Ayurveda se utiliza el opuesto para equilibrar y armonizar la energía, que en últimas es uno de los objetivos, armonizar esa energía para potenciar nuestro verdadero ser. Entonces, bueno, el segundo elemento es el aire. El aire está asociado al movimiento, a todos los movimientos de nuestro cuerpo, y el movimiento trae cambios. Entonces también el cómo reaccionamos a los cambios. También el aire lo relacionamos o en el viento con los pensamientos, el pensar y por esa dificultad. Uno de los elementos más difíciles de contener, ¿cuál es el aire? Entonces así son los pensamientos difíciles como de identificar, de controlar, de saber para dónde nos van a llevar. También en el aire está como ese deseo de voluntad, también está lo que rige la felicidad. ¿Listo? Está en el aire también está asociado al aliento de vida. Bueno, después sigue el juego, que el juego ya lo estamos se relaciona con la transmutación, la luz y el metabolismo. Es el único elemento que es caliente. Entonces, allí viene como toda la concepción que tenemos alrededor de ese calor. ¿Qué significa para nosotros el calor? ¿Cómo influye en mí el calor? ¿Cómo tengo mi sistema digestivo? ¿Cómo a través de entender por qué me da la úlcera, entender por qué se me inflama el colon cuando ingiero ciertos alimentos y llevarlo a través de una luz
medicina ancestral podemos llegarlo a sanar aplicando el opuesto. Entonces allí donde conocer un poquito las características se hace importante, porque también el fuego está relacionado con la inteligencia, con el conocimiento, con el cómo reacciono yo ante el aprender cosas nuevas, ante esa chispa del fuego interno para expresarlo hacia las personas o hacia las otras personas que me rodean, a comprender, a la apreciación. Hay un ejemplo muy bonito y es que en el sistema digestivo tenemos, el ser humano tiene la capacidad de tomar los alimentos, separarlos, lo que son nutrientes, tomarlos para formar el nuevo tejido y lo que no, eliminarlo. Entonces, mira qué bonito. Y allí donde dice, tenemos la capacidad de tomarlos para formar el nuevo tejido, es donde sale la frase que somos lo que comemos. Listo. Entonces, también asociarlo a toda esta como vida cotidiana. El siguiente elemento es el cuarto, que ya es el agua. El agua, recuerde que se sigue en las diferentes culturas asociando con las emociones. El agua también puede estar turbia, tranquila, está asociada también con la fluidez, con la unidad, con el apego, desde un exceso también que puede llegar a reprimir, por ejemplo, el agua estancada. ¿Qué pasa con el agua estancada? Cuando me apego a cierto agua, esa agua se empieza a podrir, a oler maluco. Entonces, el aprender también a identificar esos aspectos en mi vida. Por ejemplo, me generan ansia en exceso. Por ejemplo, físicamente, el que retiene mucho, entonces tiende a ser obeso. Y es así como se van relacionando los elementos con mi comportamiento, con mi fisionomía, con mi forma de pensar. El último elemento, que es el más denso, es la tierra, que en la tierra está asociada a la estabilidad, en donde estamos parados, la solidez, la estructura, y eso se puede lograr identificar en muchas personas cuando uno las conoce y tienen el plan, entonces son estructurados. O sea, tienen dentro de los porcentajes que hablamos ahorita de cada uno del elemento que somos compuestos, él tiene un alto elemento de tierra. Son más tranquilos, son de aquellos que cuidan la familia, enraizados, psicológicamente son dados al apoyo, en exceso pueden llegar a tener avaricia. Bueno, esa es una de las teorías. La que sustenta la teoría más fuerte que tienen la medicina ayurveda, que son los doshas o biotipos corporales. Los, estos doshas son combinaciones de dos de los elementos que les acabé de decir. Y a través de esas dos combinaciones nos dan una serie de características. Eh, de hecho, en los libros de medicina ayurvédica le dicen que el color de los ojos, que cómo es la piel, que cómo son los labios, que cómo son los dientes, que si es alto, que si es bajito. Entonces, es muy completo y vamos a tratar como temas generales que nos pueden llegar bueno, y de pronto yo me identifico ahí, o yo me identifico allí, ¿cierto? Y para saber de qué tipo somos, es fácilmente en internet, test de doshas ayurveda, saco 10 15 minutos para contestar una serie de preguntas, que esa serie de preguntas son de pronto las que vamos a tratar un poquito acá para ver si nos encasillamos en alguna de ellas y nos identificamos en alguno de los problemas o dolencias. Y en últimas, es eso lo más importante. La ayurveda también es una herramienta para autoconocernos, para ayudarnos en ese proceso del despertar nuestra mejor versión. Bueno, y en esta parte, entonces, ahí es donde vamos a empezar a identificarnos porque vamos a hablar de los tres doshas. Los tres doshas son los tres biotipos de cuerpo que hay, según lo que ahorita les contaba, que en nuestra creación, cuando fuimos creados, cuando
empezamos a hacer, ¿cómo se dice? Como sí, estados. Lo que había en el planeta en ese justo momento, pues se adhirió a nuestra concepción y hace parte eh, de nuestra bioquímica, de nuestro cuerpo físico, y a eso hay que llegar entonces a alimentarlo, a tratarlo bien, a darle lo que necesita para conseguir en últimas el objetivo de la Ayurveda, que es la vida larga y feliz, la longevidad tranquilo y saludable, que en última instancia, pues ese es el objetivo máximo de la Ayurveda, estar felices. Bueno, entonces el primer dosha, son de hecho 3 biotipos. El primer dosha es el Vata. Ya ustedes verán, según las características, eh, para, para que se vayan identificando. No es lo que son ahora en día, porque uno ahora en día está muy lleno de capas. Ustedes saben que, digamos que uno va construyendo un ideal y va trabajando en el ideal, y hay veces es de esfuerzo, de transformación, pero uno verdaderamente es una esencia. Entonces, acordarnos de eso, primero de cuando éramos niños, de la raíz, es lo que define verdaderamente en nuestro dosha. Entonces, el primer dosha es el dosha Vata, que se caracteriza por ser frío, ligero, está ligado al elemento aire y bueno, son las personas que tienden a ser delgadas, que tienen dientes más bien grandes y chuecos, sus huesos también son delgados, son muy rápidos. Casi todo el tiempo están alertas, se están moviendo para un lado, para el otro. Tienden a tener el cabello crespito, grueso, más o menos abundante, y con las ideas son muy volátiles, tienden a tener súper buenas ideas, pero no son capaces de asentarlas, porque están muy relacionados al elemento aire, como ahorita Jorge decía, pues el aire está directamente relacionado a nuestros pensamientos, entonces, como son tan volátiles, pues es un poco difícil que digamos que controlen su energía y la puedan enfocar en un lugar. Bueno, para complementar, el otro elemento que lo compone es el éter. Esta combinación de elementos arrojan que el bata sea muy, muy irregular. O sea, esa es la frase o la palabra que lo define. ¿Cómo así Irregular. que irregular? Irregular Perdón, ¿qué es es el bata? Bata, bata. el Eso. primer dosha, Ah, ya. Entonces, eh, está compuesto por aire y éter. Y entonces, que la característica principal es ser irregular. Entonces, yo quiero saber si soy bata. ¿En qué aspecto de su vida? Listo. Ay, yo quiero saber si soy bata en la alimentación. Entonces yo le pregunto de una, dígame a qué horas come. Entonces, si él me dice, no, yo me levanto a las 8, de pronto al otro día me levanto a las 10, almuerzo a las 7, pues por a las 3 o 4, de pronto a las 10, 11 de la noche como algo, eso es muy irregular para el funcionamiento de la biología del cuerpo humano. Entonces allí es donde uno se identifica esas irregularidades. Por ejemplo, en el estudio, igual, en el pensar, igual muchos altos y bajos que lo llevan a una inestabilidad emocional, a una inestabilidad en la toma de decisiones. Eso en realidad son los doshas, son como energías que desequilibran. Entonces, cuando yo me identifico en un dosha, es que estoy desequilibrado en ese tipo de energía y debo de salir aplicando la ley universal del opuesto y lograr una armonía. ¿Hasta qué punto? Hasta lograr mi propia armonía, porque es un punto individual. Entonces, bueno, a los bata también son de los que, por ejemplo, van a hacer ejercicio y corren 10 metros contentos, pero ya al onceavo ya se les acabó la energía, se les fue el ánimo y bueno, los abandona prácticamente como el aliento de vida, que es el aire. Duermen pocas horas, son de un estado de ánimo irregular y para armonizarlos, o sea, para alcanzar, digamos, sí, el equilibrio, es buscar la regularidad. ¿Sí o no? ¿Y cómo, Entonces, por ejemplo, las cómo llega uno a personas que esa regularidad? fijarse horarios.
Por Crear ejemplo, hábitos. crear hábitos, la rutina, trabajarle a la rutina. Por ejemplo, si yo soy muy irregular en mi alimentación, entonces no, yo desayuno a las 8, almuerzo a las 12:30, 1 y ceno a las 7. Entonces, trabajar en el compromiso, en la dedicación de que si yo logro ese objetivo, voy a alcanzar una armonía y con seguridad, con seguridad. Uno de los principios que trabaja la Ayurveda es que si yo empiezo a cambiar esa alimentación, cambia mi cuerpo físico y con ello cambia mi cuerpo emocional y cambia mi cuerpo espiritual. Y es allí donde se vuelve interesante porque se empieza a lograr una cadena que lo va llevando a uno al descubrirse o al despertar desde la teoría de la Ayurveda. Y de Bueno, pronto tienen algún método en el que uno puede empezar a organizarse, o es que cada persona, perdón, organice su método y decida cómo se va a encaminar. pues Bueno, ahí la verdad son, digamos que para el tipo, para los gustos, los los colores. colores. Ahí es ¿Eh? donde viene el camino del autoconocerse. Correcto, porque Porque vea, por ejemplo, está aquí. Yo soy de cuadritos, de programar horarios, de poner por ejemplo, que la aplicación que me ayuda con el proyecto, que el recordatorio, y yo sí, pero si ahí están las herramientas, hay que utilizarlas. Y Margarita es no tan, yo digamos que yo soy más cuadriculado y Margarita es más libre, entonces allí es donde hay que conocerse. Por ejemplo, yo sigo mi horario y yo soy feliz y yo no tengo como así una estructura. Y yo ¿qué será que me pongo a hacer, hombre? Y con mil cosas por hacer. Y preguntándome qué será que me pongo a hacer. Entonces allí es donde viene el autoconocerme. Entonces si yo sé que a mí me hace falta la lista, pues yo hago una lista y mantengo la lista y me levanto todos los días a hacer la lista. Y lo bueno de eso es que tengo la capacidad de mejorar algún aspecto, pero cada uno tiene su propio método de autoconocerse. bueno, Ah, entiendo. hablando pues de eso, Jorge, reconociéndose como Vata, no necesariamente somos un dosha. De hecho, somos mezcla muchas veces de dos doshas. Lo que pasa es que uno es un poquito más predominante que el otro, pero nuestros biotipos siempre tienden a ser dos. Entonces, ¿cómo identificar, por ejemplo, que somos Vata? Primero porque somos altos, delgados, de cabello crespo, grueso. eh, ¿Cuál es nuestro desequilibrio mental? O sea, ¿qué nos pone mal mentalmente? Nos mostramos indecisos, temerosos, reservado, le gusta estar solo, no me moleste, yo prefiero aquí estar en mi propio espacio. Y físicamente son muy estreñidos, les da pues mucha dificultad ir al baño, las heces son muy secas por lo mismo, por la alimentación, porque usualmente son personas que no tienen comidas pesadas, saludables. Es decir, se me pasó la hora de almuerzo, que no tengo hambre, yo me como una galletita, yo me como un sanduchito. Son de uñas quebradizas, también debido a lo mismo, todo hace parte de la alimentación. Sufren de anemia, las mujeres que tienen espasmos premenstruales o también espasmos musculares, pues hombres y mujeres, es porque tienden a ser bajas. Entonces, bueno, esto en general como del biotipo Vata o del dosha Vata. El segundo es Pitta. Pitta va ligado a los elementos fuego Y agua. y agua. Entonces, tienden a ser muy explosivos, muy iracundos. Necesitan todo ya porque es que yo lo necesito. El desequilibrado. Tiende a ser desequilibrado, es ese que es muy atrevido, que tiene la energía siempre dispuesta, que todo el tiempo está como vivaz. Como tiene fuego, como su elemento es fuego, no solamente se manifiesta como en esa viveza, sino también en la parte física. Los adolescentes o hasta los adultos con acné es porque hay mucho fuego en el cuerpo. También por el hecho de que nos dé ira, que se manifieste la ira, que nos dé rabia, que
y que sin que salga de nuestro cuerpo, también hace que el fuego se presente constantemente como ahí. Problemas, por ejemplo, como los labios resecos, la piel La piel reseca, reseca. todo eso es porque tienes mucho calor dentro de ti. También este elemento es asociado al sistema digestivo, como hablamos ahorita. Entonces también cuando tenemos mucha energía pita en exceso, tendemos a estar mal del estómago, porque no digerimos bien la información, Las porque las emociones. emociones nos llevan a alterarnos con ira, con huir. También, digamos que es desde lo físico es como el de buenas, el que le tocó el cuerpo de buenas, el que se come y pase, no engorda, el Es más bien que, atlético. eso, el que hay gente que va una semana al gimnasio y uno los ve y no pálidos, antes graves. Y hay gente que va 2 o 3 días y de una se le ve en el cuerpo. Entonces, ese es el pita, es el que le favorece, digamos, este tipo de actividades. Tiende a ser medio, tiende a ser atlético. Por el calor puede llegar a tener pecas o puede llegar, por ejemplo, los que son rojitos en el cabello, Y de hecho cobrizos. pueden canar muy rápido. Los que canan Correcto. muy rápido tienden a ser pita. Bueno, y también, pues como tienen un metabolismo rápido eh, y los caracteriza la ira, hacer ejercicio es una muy buena terapia. Ayuda también como a equilibrar esa parte. De cómo se manifiesta el desequilibrio mental. Son manipuladores, son ambiciosos, les encanta el poder. A los pitas les gusta ser líderes, ser el primero en la fila, tiende a ser muy agresivo. Cuando algo no le gusta, no sabe cómo entregar la palabra, sino que tiende a ser bastante agresivo. Es muy impactante, es muy enérgico, pero a la hora del té también es muy crítico, tiende a mirar desde el punto de vista del juzgar. Y desequilibrio físico, como hay tanto fuego y agua, entonces se manifiesta a través del acné o verruguitas o sudores excesivos, tienden a sudar mucho, por lo tanto casi no les sienta bien el clima caliente porque también tiende a ponerse la piel rojiza. Mientras que va de piel seca y más bien pálida, Pita es de piel Como grasosa. rojita y más bien grasosita. Y bueno, también viene siendo la misma terapia de Bata, empezar a conocer las emociones que tengo, los desequilibrios y de qué forma puedo empezar a trabajar en ellos. Porque igual también reconocer la alimentación y ciertos hábitos que se puedan mejorar, pues también nos ayudan a equilibrar el dosha pita. También es de reconocer que por su relación con el fuego son muy inteligentes. Ay, sí. Entonces son también, entregan fácil como esa viveza. Son personas que se encuentran con otro por ahí triste y le dicen 2 o 3 cosas y le levantan el ánimo. Entonces también relacionarlo con esa capacidad de encender el Tiene una espíritu chispa. que muchas personas tienen en las personas. Bueno, Y vamos por último por último al es último dosha. El último dosha es el dosha kapha. Pues el dosha kapha ya digamos que es el más pesadito. Está relacionado con la tierra y con el agua, que son los elementos de hecho más pesados. ¿Cómo tienden a ser? Tienden a ser más gruesitos, más pesaditos. También de cabello grueso, usualmente oscuro, más bien ondulado, de ojos grandes, de pestañas abundantes y anímicamente son muy leales, les gusta mucho pues, estar acompañados, es como el gordito tierno, sí, que es sí. tan característico. Todos tenemos un amigo gordito y ay, es tan tierno. Sí, señores, es capa. Esa es la característica del capa. También otra característica CAFA muy importante es el dormir.
Les Ay, encanta sí, yo dormir, en la dormir. mañana, o sea, está el que se levanta, que suena el despertador y se Se para despierta. de una. Y está el que siente el calorcito de la cobija y es muy rico, es muy dado de capa, de quedarse, de lo letárgico, de lo quieto, de ahí, de más bien perezosos, somos más bien perezositos Sí, la palabra, de pronto si buscaríamos alguna palabra para para denominarlos. denominarlos, sería lento. Y Sí, entonces si me dice del pensar, lentos. De que si los podamos invitar a hacer ejercicio, lentos. Que entonces el sistema digestivo, lento. lento. Que entonces así se va asociando con todo. Entonces, por ejemplo, mentalmente, viene un cambio. Entonces, como son lentos, no les gusta, son reacios al cambio. Les gusta todo mantener, se esfuerzan por mantener la estabilidad, digamos, desde lo mental. Les cuesta bastante olvidar, sí, son como más bien propensos a sentirse pesados desde el ánimo. Bueno, esos son como los... Bueno, también tiene desequilibrio mental y desequilibrios físicos. Los desequilibrios mentales es que tienden a ser envidiosos, posesivos, porque como se aferran o les gusta la estabilidad, entonces pueden ser hasta intensos, pues hay veces, o incisivo en la misma situación. Y el físico usualmente se muestra o es visto a través de la obesidad. Eh, la obesidad o la sinusitis, los problemas de respiración, las alergias pues en general. Y bueno, eso sería como los tres doshas eh, que tenemos o con los que trabaja la Ayurveda para identificar qué tipo de cuerpo tengo para saber cómo me alimento. Entonces, a los Vata, que son tan ligeros, ¿qué se les recomienda? Los hábitos, los buenos hábitos, empezando por la alimentación, comer caliente, comer pesadito, es decir, la sopita, el sequito, el jugo, o sea, completo. ¿Por qué? Porque tienden a lo que hablábamos ahorita, ay, no, es que tengo que hacer oye cosas, yo me como un sanduchito, yo me como cualquier cosita rápida. Esos son los Vata, por la misma rapidez en la que van. Los pitas, por el contrario, les gusta o nos gusta mucho la grasa, el picante, las especias, todo como lo que afecta lo gástrico. Bueno, ahí es donde hay que cambiar la alimentación y tratar de comer más comida saludable, más que venga, que provenga del sol, que reciba, o sea, que crezca a partir de recibir Directamente el sol. directamente el sol. Igual ahorita también vamos a categorizar los alimentos para saber cuál es bueno o cuál sienta mejor según el dosis. Y por último está pues el tamásico, perdón, el CAFA, que es el que le gusta comer también la grasa, tomar mucho líquido, comer mucha cantidad. Entonces, recomiendan también comer más alimentos que vengan del sol, rebajarle a la grasa y mermarle también a la cantidad, porcionarla en, en más veces al día y más saludable, más con ciertos beneficios que se puedan pues incluir en el cuerpo como ciertas frutas, evitar el dulce, por ejemplo el CAFA, hay que olvidar el dulce, no es bueno, no promueve despertar pues como las cosas buenas en CAFA. Entonces, bueno, para saber también la forma en cómo nos alimentamos, hay tres categorizaciones para la alimentación, que son los alimentos árbicos, los rayásicos y los tamásicos. Y bueno, para todos es indispensable que los alimentos sean sáticos. Los alimentos sáticos son los que están cargados de la energía directa del sol, los que crecen en los árboles, Las hojas. las hojas, los que reciben, pues sí, directamente la luz del sol.
Están los rayásicos. Los rayásicos hacen más parte como de, también reciben el sol, pero igual nos hacen un poquito de daño, no son tan saludables. Ahí pueden estar los frutos secos, también vienen pues de la tierra, las yucas, los tubérculos. Y por último está el tamásico, que esos sí son ya los alimentos pesados que nos sacan de nuestro cuerpo, que definitivamente pues si los comemos, pues nuestro metabolismo empieza a funcionar diferente, como son los azúcares, como son las harinas en exceso, y como son las grasas también en exceso, porque pues igual también es necesario ciertos tipos de grasa saludable para poder darle regularidad a la flora intestinal y todo lo que conlleva el mismo proceso digestivo. Entonces, bueno, Jesús, según eso, vamos a saber qué biotipo sos vos. ¿Vos qué crees que dosha o en cuál te identificas verdaderamente? O En el quizás dos. último. No recuerdo el En el nombre, pero sí, En en el el último. CAFA, Eso, Cafa. lento. Ah, ok. Sí, yo Creería también que lo sí, soy. lo que pasa es que yo creería que es como una combinación, no Sí, solamente como de uno, como que siento que tengo una partecita de muchos. Porque, por ejemplo, yo no soy egoísta y el último tiene como esa particularidad y yo no soy somos. egoísta para nada. Entonces, ¿Y como cuál que sería? siento que tengo una parte de todos. Por ejemplo, yo soy Pita CAFA. Mi biotipo, el que prima, es el CAFA. Pero tengo en un alto porcentaje también Pita. Y Jorge es Pita en alto porcentaje y en uno más bajo es Bata. Entonces uno tiene que estar como atento a los dos biotipos. Es muy interesante porque te Sí. aprendes a conocer con respecto a la digestión, con respecto a la misma ansiedad que produce la misma comida. Es un viaje bien, bien interesante. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si quieren compartir algo con nosotros, Jesus, de pronto. Si quieren Ahorita, algún tema para la siguiente clase o para la siguiente charla o para la siguiente encuentro. ahorita cuando venía que los estaba escuchando, Lady preguntaba qué se puede hacer en su casa, en su espacio, qué podían encontrar allá. Entonces, como yo ahí les escribí en el chat que cuando estuviéramos finalizando, pues se les iba a explicar qué hacían. Y es muy chévere que cada vez que nos reunamos, que cada vez que hagamos estos espacios, pues contarles porque hay gente nueva. Y de todas maneras, pues para que ahorita también lo grabemos, que no nos quede ahí como en el aire como los otros. Y de que el que entre sepa qué pasa en la casa de Jorge y Márgara, porque realmente es un espacio muy chévere. Entonces, qué rico que Bueno, nos recordara. bueno, yo voy a empezar como la teoría, ¿cierto? Nosotros somos terapeutas holísticos, fue lo que encontramos que englobaba todo aquello que nos apasionaba. Nosotros compartimos nuestra historia de vida respecto a la aplicación de técnicas que nos llevan a encontrar esa mejor versión de nosotros mismos, a ser felices, como dice la Ayurveda. Entonces, en ese camino hemos encontrado muchas técnicas, pero nos hemos identificado, por ejemplo, con la cosmogonía andina, con el chamanismo tolteca, nos hemos identificado también con la meditación desde el hinduismo, con los mantras. Entonces, esa historia personal nosotros la llevamos, la compartimos a través de la lectura del subconsciente. Nos gusta saber cómo funciona el cuerpo. De hecho, por eso es una de a mí me gusta la Ayurveda por eso, porque me enseña cómo funciona el cuerpo y la Ayurveda me dice, si usted es pita, entonces eso quiere decir que usted se irrita fácilmente desde lo anímico, entonces desde lo anímico, o sea, le da rabia, entonces si usted se come un picante por la tarde, le da rabia, acuérdese. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo así? Entonces aplicamos todas esas comunidades
desde el ayudar a las personas, acompañarlas a que encuentren ellos la respuesta en esos puntos de la vida en donde están atascados. Yo siempre hago el ejemplo de que yo hago una lista de 10 cosas, el aspecto económico, El el sentimental, lo que sentimental, nos el duele. demás, 10 cosas, y a mí siempre me van a faltar Dos. 2, 3, el que está mal le faltarán 9 o 10. Pero la idea es que en ese que está mal se ritualiza, se es consciente de que se quiere sanar, de pronto a través de preguntas se le ayuda a la persona a encontrar la respuesta. De pronto en el espacio, a nosotros, pues, Es que Jesús podría ser el que más fácil podría hablar porque él ya tuvo la experiencia. Entonces, ¿qué te encontrás en el espacio de nosotros? Porque igual todas las experiencias son diferentes. Es como si vos llegaras a nuestra casa, hacemos la visita. Hacerte de Les va- cuenta que vos vas a casa y un par de locos a hacer visita. Y resulta que nos encarretamos tanto que llegamos a una parte donde hay dolor, donde simplemente nos quieres contar que hay dolor. Y en ese momento, cuando se abre el corazón, lo que hablábamos la clase pasada de los chakras, porque ya ahí hay una conexión, ya uno va a hablar de lo que verdaderamente hace parte de uno, a contar mi intimidad con la otra persona. Ahí ya se vienen muchas terapias, porque para los gustos, los colores. Entonces, simplemente conversando, aprendiendo nuevas cosas, abriendo la mente y el corazón para recibir lo que haya que recibir, eh, se va generando la terapia. Pero sí, Jesús, nos gustaría mucho como que vos que estuviste como en el otro lado, nos contaras qué hay acá en nuestro espacio, nuestro lugar. Sí, de pronto también ahorita, cuando yo ya les haya contado que vivía allá, terminamos como de responder la pregunta que hace la Edita 30. Ella nos dice, es que lo que pasa es que ellos indicaron que en su hogar abrían las puertas. ¿Para qué? Es decir, hacen terapias, hay reuniones, hacen acompañamientos. Sí, de hecho, yo fui un día porque Jorge y Márgara me invitaron. Hacía rato no nos veíamos, yo sabía que estaban metidos pues en el cuento y he sido como muy escéptico a muchas cosas. Me invitaron, yo quise conocer, quise aprender un poco más y estuve en una terapia que realmente fue algo de un día, de un solo día, y de un espacio en el que me sentí como, desde el primer momento en que yo llegué donde ellos, cuando toqué el piso del apartamento, sentí como si me jalaran, como que sentí como si me cogieran y me abrazaran y allá me dijeran, es que esta es su casa. Y y empezaron a hacerme preguntas, compartimos, me pareció muy chévere, fue que de entrada compartimos algo. El único requisito que ellos me dijeron fue, traiga algo para compartir, porque iba pues como a visitarlos porque hacía mucho tiempo no nos veíamos, y llegué y con ellos compartía algo que ellos también quisieron compartir conmigo, que fue la comida. Y después empezamos a ver, me empezaron a contar de sus terapias, pues como los aprendizajes que tienen, con quién lo están estudiando, que de hecho hacen en algunas fincas, programan algunas fincas o algunos espacios al aire libre, donde hacen algunas terapias que son guiadas o por ellos o por personas que ya están muy capacitados y todo como desde un tema muy personal, muy dado al respeto y a que la persona como que se encuentre en sí mismo, porque por ejemplo yo les decía, es que tal persona quiere ir y vivir la experiencia que yo viví por lo que les conté, por lo que viví. Me decían, no, pero entonces que no vengas tú con ella, sino que venga esa persona y ya después podemos hacer terapias juntos, como porque se vuelve un espacio muy íntimo. Entonces sí, la verdad es que llegar a la casa de ellos, al espacio de ellos, es algo muy bonito y se hacen terapias, hacen reuniones, eh, y sé que les hacen los acompañamientos. Y sí, como Muchas dice gracias. Ana, el lugar es mágico, muy mágico. Ana linda, gracias Jesús por esas palabras, porque bueno, no hay quien cuente mejor una historia que quien la viva, quien experimente
lo que se vive acá. Entonces, cuando decimos que las puertas de nuestro hogar están abiertas para el que necesite o sienta que hay algo más que no sabe dónde está, que necesita expresarlo y no entiende cómo, porque hay muchas cosas que le pasan, que están en uno, pero que no sabemos cómo. Entonces, nuestro espacio está abierto, se pueden conectar o contactar con nosotros teniendo dudas de las terapias o teniendo dudas de la idea o de todos los temas pues, que hemos venido trabajando. En Cultivamos con el Corazón está nuestro número, también a través de mensaje directo, hola, me gustaría ponerme en contacto con ustedes, conocer un poco más y ahí estaremos respondiendo. Entonces, bienvenido siempre, también buscando espacios con otras personas, porque el objetivo es entregar luz, somos luz y si alguien encontró ese camino, si alguien también vibra con lo que hacemos, siempre son bienvenidos, siempre. Nos gusta muchísimo conectar con la naturaleza, como les decíamos, entonces las caminatas eh, hacen parte también de nuestro estilo de vida, de visitar a nuestros amigos y ritualizar con ellos. Entonces, todo esto hace parte de nuestra formación, de nuestro despertar y de nuestra claridad para acompañar a personas también en ese proceso. Y por supuesto, pues no solamente el acompañamiento que nosotros hacemos, sino que cada persona que viene nos enseña un montón de cosas, porque a través de la experiencia que nos cuentan, pues nos reconocemos ahí y empezamos a sanar un montón de cosas nosotros también. Entonces, la gratitud es hacia ustedes que vienen y comparten con nosotros. Sí, para Luis Daniel, sé- perdón, para Luis Daniel sé que ellos están abiertos a mostrarles más de lo que ellos saben. Ahí están las redes de ellos, Cultivamos con el Corazón, sé que los contactan y pueden llegar a algo, ¿cierto? Y es muy bacana la experiencia, como lo decía ahorita, es algo que vale la pena vivir. Claro que sí, muchas gracias, Jesus. Jorge. Bueno, no, para el próximo lunes les vamos a hablar de las esferas de conciencia, del tema de la conciencia. A nosotros, digamos, eh, el tema, pues no sé, uno dice conciencia, conciencia, y a mí yo lo primero es el conflicto, con ese C, con C sola, o cómo es la cosa. Entonces desde ahí ya empecé mal. Y resulta que es una característica que logro identificar en varias personas pues que nos rodean. Entonces, la conciencia y las esferas de conciencia. Los invitamos a que nos acompañen. Eh, También está relacionado con el conocernos a nosotros mismos desde eso, la búsqueda del despertar de conciencia. ¿Qué es eso? Y Súper. bueno, gracias, Jesus, gracias a todos los que estuvieron ahí. Nos pueden también encontrar en nuestras redes como Jorge Andrés Diosa y Margara Pala. Ahí pues es como más de nosotros. Y en Cultivamos con el Corazón, sí, toda la información que vamos como recolectando, poquito a poquito la vamos poniendo, porque igual pues también estamos en el proceso de aprendizaje. Entonces, gracias por apoyarnos, gracias por estar ahí, también a los que nos escriben y los que nos escuchan. Qué más importante que eso, simplemente por estar ahí y dejarnos ser. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a todos por conectarse. Márgara, Jorge, muchas gracias por el espacio. Me demoré un poquito en conectarme porque este tráfico estaba pesado y tuve ahí una eventualidad, pero ya todo muy bien. Recuerden Sí, claro grabar que el sí. espacio para que lo metamos ahí y la gente pueda escucharnos de nuevo y no se queden como las otras. Feliz Listo. noche para Fantástico. todos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Chao, Bye. gracias, nos Chao. vemos.